Moscú dictará condiciones a Occidente. Con esa convicción, Alexei Chepa, el primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal Rusa, ha dejado claro que cualquier intento de negociación será bajo términos rusos, sin espacio para concesiones. Según Chepa, Occidente ha subestimado la capacidad de resistencia de Rusia, mientras que Ucrania, a pesar de contar con el apoyo militar y financiero de sus aliados occidentales, continúa sufriendo derrotas. Vladimir Putin no cederá un ápice de sus demandas. La retirada completa de las tropas ucranianas de Donetsk y Lugansk es innegociable, al igual que la negativa oficial de Kiev a integrarse en la OTAN. Occidente, desgastado por sus propias crisis internas y por el desgaste del conflicto, tendrá que aceptar la realidad. Las condiciones de Moscú no serán blandas y Rusia está dispuesta a imponerlas a cualquier costo, dictando los términos de la paz a su manera. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Putin impondrá sus términos. Moscú ya no acepta condicionamientos ni despliega tibiezas diplomáticas. Se ha decidido, finalmente, que los términos de paz entre Ucrania y Rusia serán definidos exclusivamente por el Kremlin. Bajo las condiciones previamente establecidas por el presidente Vladimir Putin. Así lo aseguró Alexei Chepa, primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal Rusa. En un tono contundente, Chepa afirmó que Rusia negociará tanto con Occidente como con Ucrania, pero el contexto ya no será el de la debilidad del enemigo ni el de la falsa empatía política. El enfoque será el poderío ruso y será Occidente el que se doblegue. El paisaje de guerra en Ucrania ya no es el mismo de los primeros meses del conflicto. Los bombardeos rusos se han transformado en un ritmo constante que va desdibujando las expectativas de resistencia ucraniana. Es el eco de un país que, pese a haber contado con el apoyo casi incondicional de Occidente, no ha logrado ni remotamente revertir los éxitos del ejército ruso en el campo de batalla. Vladimir Putin ha repetido en numerosas ocasiones su disposición al diálogo, siempre y cuando la parte contraria entienda cuáles son los límites inquebrantables. La retirada completa de las tropas ucranianas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y el compromiso formal de Kiev de abandonar su aspiración de unirse a la OTAN. Sin estas dos condiciones, cualquier mesa de negociación no será más que una mesa vacía, una burla de los propios ucranianos a sí mismos. Occidente, a su vez, ha cometido errores históricos. La arrogancia al cruzar las líneas rojas que el Kremlin dibujó desde el principio ha tenido sus consecuencias. La cruzada militar de la OTAN y sus aliados para convertir a Ucrania en un bastión de resistencia en Europa del Este ha fracasado rotundamente. El error ha sido juzgar a Rusia como si fuese un país debilitado, incapaz de responder. Ahora, Occidente se enfrenta al hecho ineludible de que Rusia no solo ha defendido su posición en Ucrania, sino que ha demostrado su capacidad de desatar un poder bélico que podría borrar del mapa a ciudades europeas enteras si así lo quisiera. Las palabras de Putin, respaldadas por su accionar militar, han dejado claro que Moscú no aceptará ningún tipo de imposición externa. Las condiciones de paz se pondrán en la mesa rusa, con la firma de Putin encabezando el acuerdo. Las intenciones de Vladimir Putin nunca han estado escondidas. A diferencia de muchos líderes occidentales, él ha sido claro y firme. Está dispuesto a negociar siempre y cuando Ucrania acepte los hechos tal y como son. No se trata de debilitar a Ucrania, sino de devolver a la región el orden que, según Putin, fue roto por el intervencionismo imprudente de la OTAN. En palabras de Alexei Chepa, sin dudas nos sentaremos a la mesa de negociaciones tanto con Occidente como con Ucrania, pero esto sucederá en los términos esbozados por el presidente Vladimir Putin. No hay espacio para las demandas de Kiev, ni para las aspiraciones de los líderes europeos de imponer su visión de paz. La paz, si llega, será una paz rusa. La esperanza que Occidente tenía en la resistencia ucraniana se va apagando como una vela que se extingue en medio de una tormenta. Los fondos, la ayuda militar, las sanciones,
Nada ha sido suficiente para detener la maquinaria militar rusa. Con cada nueva ofensiva, Moscú reafirma su superioridad no solo en el terreno bélico, sino también en la capacidad de definir el ritmo del conflicto. Putin ha dicho en más de una ocasión que nunca se ha negado a dialogar con los líderes occidentales, pero ese diálogo no será bajo los términos de una Europa que ha demostrado ser cada vez más dependiente de las decisiones del Kremlin. La realidad es evidente. Rusia ha logrado aislar a Ucrania y someterla a una situación en la que sus opciones son inexistentes. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, prevista para el 20 de enero de 2025, es vista por muchos como una posible ventana para las negociaciones. El propio Trump ha afirmado que, de tener la oportunidad, podría terminar el conflicto en 24 horas. Sin embargo, este tipo de declaraciones no son más que parte del juego político. Una estrategia para recuperar el favor de una población estadounidense cada vez más cansada del involucramiento de su país en conflictos extranjeros. La verdad es que incluso cuando Trump tome el poder, los intereses estadounidenses no cambiarán de la noche a la mañana. La élite política en Estados Unidos sigue dividida y los desafíos que enfrenta el país son mucho más. Una guerra comercial con China, conflictos en Medio Oriente y una crisis migratoria en aumento. La postura de Trump podría acelerar el proceso de negociación, pero no garantiza un resultado diferente al que Rusia ya ha planteado. Los tres escenarios que se presentan en el horizonte con respecto a las negociaciones entre Rusia y Ucrania tienen un factor común. Moscú no cederá. Los intereses rusos son claros y están profundamente ligados a la seguridad nacional. La desmilitarización de Ucrania, la desnazificación del país y la garantía de que no formará parte de la OTAN son las líneas que Putin ha trazado y de las cuales no se apartará. En los tres posibles escenarios, ya sea que las negociaciones se den inmediatamente tras la llegada de Trump, se retrasen un año o se prolonguen sin resultados concretos, la única constante es que Rusia ha logrado demostrar que tiene la capacidad y la voluntad de cumplir sus objetivos. Sin capacidad de negociación real, ha quedado a la merced de lo que el Kremlin decida. La estrategia militar rusa no solo ha sido efectiva en el campo de batalla, sino también en el terreno diplomático. Occidente ha aprendido una lección dolorosa. Subestimar a Rusia ha sido su mayor error. No se trata de un país que buscaba solo defender sus fronteras, sino de una potencia que estaba dispuesta a desafiar el orden establecido si eso significaba preservar su soberanía e influencia. Putin ha transformado el conflicto en Ucrania en un ejemplo de resistencia contra el intervencionismo occidental y ha demostrado que los intentos de aislar a Rusia del mundo han sido en vano. Mientras Europa sufre las consecuencias de una crisis energética y económica, Rusia se mantiene firme, imperturbable, dispuesta a imponer sus condiciones para una paz que Occidente no podrá dictar. La situación actual de Ucrania es un reflejo de la falta de preparación de Occidente para enfrentar un conflicto que ellos mismos ayudaron a provocar. Las tropas ucranianas, desgastadas y sin el apoyo suficiente, han perdido terreno constantemente. La promesa de una integración a la OTAN se ha convertido en un sueño lejano y la dependencia de Ucrania hacia los países europeos se ha tornado en una carga que nadie quiere asumir. Las expectativas de una resistencia heroica se han evaporado y lo que queda es un país que lucha por su supervivencia mientras Moscú dicta las reglas del juego. En este contexto, las conversaciones de paz no serán un intercambio de ideas igualitario, sino una declaración del poderío ruso frente a un Occidente debilitado y una Ucrania sin recursos. El mensaje de Putin es claro. Las condiciones las pone Rusia y será Occidente quien deberá aceptar esos términos si quiere evitar una escalada que podría tener consecuencias devastadoras. Ucrania, atrapada entre los intereses de Rusia y las promesas incumplidas de Occidente, ya no tiene nada con qué negociar. Es Rusia la que tiene la última palabra y el mundo deberá aceptarlo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar.
tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.